Hermanos, hermanas en la fe, nuestro Señor Jesucristo nos habla a lo largo del Evangelio de campos de fe en analogía con los campos electromagnéticos, en lugares en los que hay muchas personas con carga de fe, que la fe es creer en que nuestro Señor Jesucristo es Dios Hijo, el Hijo de Dios enviado por Dios Padre. En esos lugares en los que hay muchas personas con mucha carga de fe, el campo de fe es muy grande. El campo de fe que generan esas personas es muy grande y nuestro Señor Jesucristo, Dios Hijo, puede actuar espíritu materialmente mucho más fácilmente cuando existen estos campos de fe que generan las personas cargadas de fe. Bueno, pues vamos a leer la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, donde vuelve a aparecer esta analogía con los campos electromagnéticos, que no fueron descubiertos hasta el siglo XVII y no fueron modelizados hasta Maxwell en el siglo XIX, modelizados matemáticamente. Las ecuaciones de Maxwell de campo. Nadie, cuando se escribieron los evangelios, sabía lo que era un campo de fe. Ni siquiera tenía el concepto de campo como un entorno del espacio en el que actúa una fuerza con unas condiciones y con unos parámetros definidos, predefinidos. Nadie conocía esto. Así que vamos a leer y después leer la bellísima poesía de nuestro hermano en la fe que sintetiza este pasaje del Evangelio de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Y estamos en Mateo, capítulo 9, versículos 18-26. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se mostró ante él diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Cuando va a buscarle el principal, alguien con una carga enorme de fe en Cristo. Nuestro Señor Jesucristo ya sabe que va a ir a un lugar en el que hay más personas con carga de fe, mucha carga de fe. Y nos introduce esto, el Evangelio, con la figura de la mujer enferma de flujo de sangre, que tiene tanta fe, tanta carga de fe,
que su campo de fe es tan grande alrededor de ella que simplemente con tocar el manto de nuestro Señor Jesucristo, ni siquiera tocarle a Él, automáticamente actúa el Espíritu Santo a través de la conexión del campo de fe de la mujer enferma de flujo de sangre. Y cuando nuestro Señor Jesucristo entra en la casa del principal, estaba llena de gente, cargada de fe, que tocaba flautas y hacía alboroto, porque llegaba nuestro Señor Jesucristo y todos creían en Él. Es tanto el campo de fe, hay tanta carga de fe en todas esas personas, que para nuestro Señor Jesucristo, simplemente la palabra le sirve para despertar a la niña muerta. La fe, hermanos y hermanas en la fe, la carga de fe, creer que Dios, por amor, envió a su Hijo Jesucristo, la imagen humana de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que mueve montañas esa fe, material y espiritualmente. Actúa de forma similar a los campos electromagnéticos. Y esto nos lo dice nuestro Señor Jesucristo a lo largo de todo el Evangelio. Y es otra amiguita más, esta capa de la analogía entre los campos electromagnéticos y los campos de fe. Es otra amiguita más que nos hace razonadamente más creyentes y que aumenta razonadamente nuestra carga de fe. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo nos mira como cuando se volvió a mirar a la mujer enferma de flujo de sangre, nuestra fe nos salva. Nos salva el cuerpo y el alma. Vamos a leer la bellísima poesía de nuestro hermano en la fe. Tu fe te ha curado. La fe salva en el cuerpo y en el alma. Tu fe quieren que abandones, que te entregues. ¿Por qué lo hacen? Que sus métodos abraces. ¿Y qué buscan? Que a tu Dios hagas renuncia. ¿Qué te dan? Piruletas de Satán. ¿Es posible? Me parece increíble. ¿Cuántas tomas? 5, 6, hasta en la sopa. ¿Cuánto tiempo? Pues lo cierto, ni me acuerdo. Las pastillas, pan de muerte. Escoge vida. ¿Cómo lo hago? Misa diaria y el rosario. Carga de fe para generar campo de fe alrededor nuestro que nos va a proteger materio espiritualmente y que va a hacer que interactuemos con otras personas cargadas con fe, aumentando así el campo de fe a través del cual nuestro Señor Jesucristo va a poder hacer milagros. Hermanos, hermanas en la fe,
Que la cruz santa sea mi luz, crux santa sit mi lux, y que nunca Satanás sea mi guía. Nunquam dragon sit mi dux. Amén.